Hay trabajos que pagan demasiado bien, tan bien que uno no pregunta por qué. Y eso, créeme, fue mi primer error. Todo empezó hace 3 meses cuando perdí mi empleo en la cafetería. Nada dramático, solo recortes de personal, pero con la renta vencida y mi mamá enferma en Guadalajara necesitando medicinas, no podía darme el lujo de ser exigente. Así que ahí estaba yo, deslizando el dedo por mi celular a las 2 de la mañana, buscando en todas las apps de empleos cualquier cosa que pagara rápido. Fue en una de esas páginas medio turbias, de esas donde publican de todo, que encontré el anuncio. Decía simplemente: se busca cuidador de mascotas, trabajo nocturno, excelente paga, zona Coyoacán. Imprescindible seguir instrucciones al pie de la letra. El sueldo que ofrecían era el triple de lo que ganaba en la cafetería, por semana. Debí sospechar ahí mismo. Pero cuando tienes 28 años, deudas hasta el cuello y un título universitario que no te sirvió de nada, uno aprende a tragarse las dudas. Mandé mi solicitud esa misma noche. A la mañana siguiente tenía respuesta. Un mensaje de WhatsApp de un número sin foto de perfil. El mensaje era directo: ¿puedes empezar esta noche? Necesito a alguien de confianza que cuide a mis 2 perros mientras viajo. Son animales delicados. Hay reglas específicas que debes seguir. Si las cumples no tendrás problemas. Te pagaré en efectivo, por adelantado. Le respondí que sí antes de pensarlo 2 veces. Me mandaron la dirección. Una casa en una calle tranquila de Coyoacán, de esas colonias viejas con árboles grandes y casas antiguas. Me dijeron que llegara a las 8 de la noche, que la dueña estaría esperándome para darme las instrucciones. Recuerdo que ese día hizo un calor espantoso, de esos días de septiembre en Ciudad de México donde el cielo se pone gris pero no llueve, y el aire se siente pesado, como si algo estuviera a punto de pasar. Tomé el metro hasta Miguel Ángel de Quevedo, y de ahí caminé unas 6 cuadras. La casa era exactamente como me la imaginaba, antigua, de 2 pisos, con una fachada color verde desteñido y una reja de hierro forjado con el número 87. Había un jardín adelante, medio abandonado, con pasto crecido y un árbol de jacaranda que dejaba caer sus flores moradas sobre la banqueta. Toqué el timbre. Esperé. Nada. Volví a tocar. Esta vez escuché pasos del otro lado, lentos, arrastrando un poco las suelas contra el piso. La puerta se abrió apenas unos centímetros y una mujer mayor me miró desde la rendija. Debía tener unos 70 años, tal vez más. Pelo blanco recogido en un chongo apretado, ojos grises muy claros y una expresión que no supe descifrar. No era hostil, pero tampoco amable. Era vacía. ¿Tú eres el que va a cuidar a los perros?, me preguntó con voz ronca. Sí, señora, me llamé ayer por WhatsApp. Me estudió en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego abrió la puerta completamente y me hizo pasar. El interior de la casa olía a humedad y a algo más, algo dulzón, como flores marchitas o incienso viejo. Las paredes estaban cubiertas de cuadros antiguos, retratos de gente seria con ropa de otra época. El piso era de mosaico original, de esos que ya no se hacen, con diseños geométricos que se veían desgastados en las zonas de más tránsito. Ven, me dijo sin voltear a verme, y caminó hacia el interior de la casa. La seguí por un pasillo largo hasta llegar a la sala. Era un espacio amplio con muebles viejos, un sofá de terciopelo verde oscuro, un reloj de pared que no funcionaba, y al fondo, una puerta de cristal que daba a un patio trasero. Fue ahí donde los vi por primera vez. 2 perros, uno blanco y uno negro, estaban sentados en medio de la sala, completamente quietos, mirándome con una intensidad que me incomodó de inmediato. No ladraron, no movieron la cola, no hicieron ninguno de los gestos que uno espera de los perros cuando ven a un extraño. Solo me observaban. El blanco era un poco más grande, con pelo largo y sedoso, orejas paradas y ojos de un azul clarísimo, casi transparente. El negro era más compacto, de pelo corto y brillante, con ojos oscuros que parecían no tener pupilas distinguibles. Estos son mis perros, dijo la mujer. Se llaman Luz y Sombra. Luz es el blanco, Sombra es el negro. Asentí, tratando de parecer profesional. Son muy bonitos. Ella no respondió. En cambio, sacó de su bolsillo una hoja doblada y me la extendió. Estas son las reglas, dijo. Debes seguirlas exactamente como están escritas, sin excepción. ¿Entendido? Tomé la hoja. Era un papel viejo, amarillento, con letra manuscrita en tinta negra. La caligrafía era perfecta, casi antigua. Léelas, ordenó. Desdoblé el papel y empecé a leer en voz alta.
Reglas para el cuidado de luz y sombra. 1. Nunca permitas que los perros estén separados. Deben estar siempre en la misma habitación, a no más de 2 metros de distancia uno del otro. 2. Alimenta a los perros exactamente a las 10 de la noche. La comida está preparada en el refrigerador. Dales de comer al mismo tiempo, en tazones separados pero idénticos. 3. No permitas que los perros entren al cuarto del segundo piso al final del pasillo. La puerta estará cerrada con llave. No intentes abrirla. 4. Si escuchas que uno de los perros ladra 3 veces seguidas, enciende todas las luces de la casa inmediatamente. 5. A la medianoche, los perros se sentarán frente a la puerta del patio trasero. No los dejes salir. No importa cuánto rasquen o giman, mantén la puerta cerrada hasta que amanezca. 6. Si ves que los perros te miran fijamente al mismo tiempo y en completo silencio, no les devuelvas la mirada. Da 3 pasos hacia atrás y di en voz alta: solo soy el cuidador. 7. No respondas si escuchas que alguien llama tu nombre desde el patio trasero. No es nadie que conozcas. 8. Los perros deben dormir en la sala. No permitas que suban al segundo piso bajo ninguna circunstancia. 9. Si en algún momento los perros comienzan a gruñirse entre ellos, aplaude 3 veces fuerte. Esto los detendrá. 10. A las 6 de la mañana, los perros se calmarán. Puedes marcharte entonces. Deja las llaves en la mesa del comedor. Levanté la vista del papel y miré a la mujer. Tenía que estar bromeando, ¿verdad? Pero su expresión era completamente seria. ¿Alguna pregunta?, preguntó. Esto es, son reglas muy específicas, logré decir. Son necesarias, replicó cortante. Luz y sombra no son perros comunes, requieren cuidados especiales. Si no puedes seguir las reglas, dímelo ahora y buscaré a alguien más. Pensé en el dinero, en la renta, en las medicinas de mi mamá, en mi cuenta bancaria en números rojos. No, si puedo, solo. ¿Por qué reglas tan extrañas? Esa no es tu preocupación, dijo fríamente. ¿Aceptas o no? Acepto. Asintió y sacó de su bolso un sobre. Lo abrió y contó frente a mí 10 billetes de 500 pesos, 5,000 pesos, por una sola noche. Era más de lo que había ganado en 2 semanas en la cafetería. Aquí está tu pago. La alarma de la casa está desactivada. Las llaves están en la mesa del comedor. Hay comida en el refrigerador si tienes hambre, pero sigue las reglas, todas, sin excepción. Tomé el dinero con manos temblorosas. Ella me miró una última vez, con esos ojos grises que parecían ver más allá de mí, y luego se agachó para acariciar a los perros, primero a Luz, el blanco, luego a Sombra, el negro. Pórtense bien, le susurró. Volveré mañana. Y se fue. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo, la puerta principal abrirse y cerrarse, el sonido de sus tacones en la calle. Luego, silencio. Me quedé solo en esa casa vieja con 2 perros que no dejaban de mirarme. Luz y Sombra no se habían movido ni un centímetro desde que llegué. Seguían sentados en medio de la sala, perfectamente quietos, con las miradas clavadas en mí. Era perturbador. Los perros normales son inquietos, curiosos, quieren olerte, investigarte. Estos 2 parecían estatuas. Saqué mi celular. Eran las 8:15. Tenía casi 2 horas antes de darles de comer. Decidí explorar un poco la casa para familiarizarme con el espacio. La sala daba al pasillo principal. A la izquierda estaba el comedor, con una mesa de madera oscura y 6 sillas. Más allá, la cocina. A la derecha del pasillo, un baño pequeño, y luego las escaleras que subían al segundo piso. Revisé la cocina. Era antigua pero funcional. La estufa de gas, el refrigerador hacía un ruido raro, como un zumbido intermitente. Abrí el refrigerador y ahí estaba. 2 recipientes de plástico idénticos, con algo que parecía carne molida mezclada con vegetales. Los tazones para servir estaban en el fregadero, perfectamente limpios. Todo estaba preparado. Demasiado preparado. Cerré el refrigerador y me asomé al patio trasero desde la ventana de la cocina. Era un espacio grande, con pasto alto y descuidado, algunos árboles que proyectaban sombras largas en la luz mortecina del atardecer, y al fondo, pegada a la barda, una caseta de madera medio podrida. Algo en ese patio me dio mala espina. Tal vez era lo silencioso que se veía, o tal vez era porque me acordé de la regla número 7. No respondas si escuchas que alguien llama tu nombre desde el patio trasero. ¿Por qué alguien llamaría mi nombre desde ahí? Sacudí la cabeza. Estaba dejando que mi imaginación se disparara. Eran solo reglas raras de una señora excéntrica. Eso era todo.
Regresé a la sala. Luz y sombra seguían exactamente en la misma posición. No habían movido ni una oreja. «Oigan», les dije, tratando de sonar amigable, «¿tienen hambre? ¿Quieren jugar?» Ninguna reacción, ni un parpadeo. Me senté en el sofá de terciopelo y saqué mi celular para distraerme con videos. Pero cada pocos segundos levantaba la vista y ahí estaban ellos, mirándome con esa intensidad antinatural. ¿Te ha pasado que sientes que alguien te observa y no puedes concentrarte en nada más? Esa sensación de estar bajo escrutinio constante, de ser evaluado, juzgado, así me sentía. Pero lo peor era que los perros no parecían agresivos, solo atentos, demasiado atentos. A las 9:30 decidí prepararme para alimentarlos. Fui a la cocina, saqué los recipientes del refrigerador y los vacié en los 2 tazones. La carne tenía un olor extraño, como metálico, pero asumí que era comida especial para perros. Regla número 2. Alimentarlos exactamente a las 10 de la noche. Al mismo tiempo, puse el temporizador en mi celular. A las 9:55 regresé a la sala con los 2 tazones. Los perros seguían inmóviles. «Está bien, chicos», dije en voz baja. «En 5 minutos comen». Coloqué los tazones en el suelo, uno frente a Luz, otro frente a Sombra, a la misma distancia. Esperé mirando mi celular. Los segundos pasaban lentamente. 9:58, 9:50 y 9, 10 en punto. «Adelante», dije. Y sucedió algo que todavía no puedo explicarme. En el instante exacto en que dije esa palabra, ambos perros se movieron al mismo tiempo, con una sincronización perfecta, como si fueran reflejos en un espejo. Bajaron la cabeza, metieron el hocico en los tazones y comenzaron a comer. No con la ansiedad hambrienta de un perro normal, sino con movimientos lentos, medidos, idénticos. Los observé comer. Tardaron exactamente 3 minutos. Cuando terminaron, levantaron la cabeza al mismo tiempo, lamieron sus hocicos al mismo tiempo y regresaron a su posición sentada al mismo tiempo. Me quedé helado. Esto no era normal. Los perros no se comportan así. Era como si estuvieran programados, como si cada movimiento estuviera coreografiado. «Buen provecho», murmuré, más para romper el silencio que por otra cosa. Recogí los tazones y los llevé al fregadero. Mis manos temblaban ligeramente. «Solo es un trabajo raro», me dije. «Aguanta hasta las 6 de la mañana y ya. 5,000 pesos por aguantar perros raros. Puedes hacerlo». Pero en el fondo una parte de mí ya sabía que algo estaba mal. Regresé a la sala y me senté de nuevo en el sofá. Los perros habían vuelto a su observación silenciosa. Revisé las reglas otra vez, tratando de memorizarlas. Regla número 4. Si escuchas que uno de los perros ladra 3 veces seguidas, enciende todas las luces de la casa inmediatamente. ¿Por qué tendría que hacer eso? ¿Y qué pasaría si no lo hacía? Regla número 5. A la medianoche, los perros se sentarán frente a la puerta del patio trasero. No los dejes salir. Faltaban 2 horas para medianoche. La idea de ver a estos perros espeluznantes sentados frente a una puerta, rogando salir, me ponía la piel de gallina. Y luego estaba la regla número 6. Si ves que los perros te miran fijamente al mismo tiempo y en completo silencio, no les devuelvas la mirada. Da 3 pasos hacia atrás y di en voz alta: «Solo soy el cuidador». Miré a Luz y Sombra. Me estaban mirando fijamente, al mismo tiempo, en completo silencio. Exactamente como decía la regla, el corazón me dio un vuelco. ¿Cuánto tiempo llevaban así? Desde que les di de comer, desde que llegué. «No les devuelvas la mirada», decía la regla, pero ya lo estaba haciendo. Me puse de pie de un salto, desvié la vista al piso y retrocedí 3 pasos. Mi voz sonó temblorosa cuando dije: «Solo soy el cuidador». El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionándome los oídos. Luego, después de lo que pareció una eternidad, escuché un sonido suave, algo como un suspiro, o tal vez un gruñido bajo. No estaba seguro de cuál de los 2 perros lo había hecho, o si habían sido ambos. Cuando finalmente me atreví a levantar la vista, los perros ya no me miraban. Luz estaba viendo hacia la ventana, Sombra hacia la puerta del patio, como si nada hubiera pasado. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. «¿Tú qué habrías hecho?», me pregunto ahora. ¿Te habrías quedado o habrías salido corriendo de esa casa en ese momento? Porque yo, honestamente, lo pensé. Pensé en largarme, en dejar las llaves sobre la mesa y no volver nunca. Pero entonces recordé el dinero en mi bolsillo y la renta vencida y mi mamá
así que me quedé. Las siguientes horas pasaron en una tensión constante. Me quedé en el sofá, tratando de ver videos en mi celular pero sin poder concentrarme. Cada ruido de la casa me sobresaltaba, el crujir de la madera vieja, el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared, que curiosamente ahora sí funcionaba, aunque la señora dijo que estaba descompuesto. Los perros permanecían en su vigilia silenciosa. Ocasionalmente uno de ellos cambiaba de posición, pero nunca sin que el otro hiciera lo mismo instantes después, siempre sincronizados, siempre a menos de 2 metros de distancia. Regla número 1. Nunca permitas que los perros estén separados. A las 11:30 decidí ir al baño. Me levanté despacio, tratando de no hacer movimientos bruscos. Luz y sombra giraron sus cabezas para seguirme con la mirada, pero no se movieron de su sitio. El baño estaba al final del pasillo, cerca de las escaleras. Entré, cerré la puerta y me miré en el espejo. Tenía ojeras marcadas y la cara pálida. «Estás exagerando», me dije. «Son solo perros raros. En 7 horas sales de aquí y nunca vuelves». Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Un ladrido, agudo, claro, penetrante. Un segundo ladrido, idéntico al primero. Me quedé paralizado, con las manos todavía en el lavabo. Un tercer ladrido, 3 ladridos seguidos. Regla número 4. Si escuchas que uno de los perros ladra 3 veces seguidas, enciende todas las luces de la casa inmediatamente. Salí disparado del baño, corrí por el pasillo, encendiendo cada interruptor que encontraba. La luz del comedor, la de la cocina, la del pasillo, la de las escaleras. Llegué a la sala y encendí la lámpara del techo, las lámparas de las mesitas, todo. Los perros estaban sentados en medio de la sala, como siempre. Ninguno parecía haber ladrado. Ambos me miraban con sus ojos inquietantes. Luz con esos iris azules casi blancos, sombra con esa oscuridad sin fondo. La casa ahora estaba completamente iluminada. Cada rincón, cada sombra, expuesta bajo la luz artificial. Y sin embargo, algo había cambiado. El ambiente se sentía más pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Revisé mi celular. 11:43. En 17 minutos sería medianoche. Me senté en el sofá, con las manos temblando, tratando de calmarme. «Seguiste la regla», me dije. «Hiciste lo que decía. Está todo bien». Pero no estaba todo bien, porque ahora que todas las luces estaban encendidas, podía ver mejor la casa. Y en las paredes del pasillo, en esos cuadros antiguos que había notado al entrar, las personas retratadas parecían estar mirando en mi dirección. No era mi imaginación. Los ojos de esos retratos, todos ellos, estaban dirigidos hacia la sala, hacia mí. Aparté la vista, tratando de concentrarme en mi celular, pero mis ojos seguían yéndose hacia esos cuadros. Una mujer con vestido victoriano, un hombre con traje antiguo, 2 niños con ropa de principios del siglo XX, todos mirándome. 11:52. Los perros comenzaron a moverse, se pusieron de pie al mismo tiempo, con esa sincronización perfecta que ya me resultaba aterradora. Caminaron lentamente, paso a paso, hacia la puerta de cristal que daba al patio trasero. Se sentaron frente a ella, uno al lado del otro, mirando hacia la oscuridad del exterior. 11:57. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré las reglas una vez más, aunque ya las tenía memorizadas. A la medianoche los perros se sentarán frente a la puerta del patio trasero. No los dejes salir. No importa cuánto rasquen o giman, mantén la puerta cerrada hasta que amanezca. 11:59. Me puse de pie. Quería estar listo para lo que fuera que estuviera a punto de pasar. Medianoche. El reloj de pared dio 12 campanadas, y con cada campanada sentí que algo en la casa cambiaba. El aire se volvió más frío, las luces parpadearon ligeramente, y los perros comenzaron a gemir. No era un gemido normal de perro pidiendo salir, era un sonido bajo, gutural, casi humano en su desesperación. Luz y sombra presionaban sus hocicos contra el cristal de la puerta, dejando manchas de vaho, y ese gemido crecía en intensidad. Me acerqué despacio, manteniéndome a varios metros de distancia. Desde donde estaba podía ver el patio trasero a través del cristal. La luz de la sala iluminaba parcialmente el pasto alto, los árboles moviéndose con una brisa que no debería existir, porque era una noche sin viento. Y entonces lo vi. Al fondo del patio, junto a la caseta de madera, había algo, una figura, alta, delgada, completamente inmóvil. No podía distinguir detalles porque estaba en las sombras, fuera del alcance de la luz,
pero estaba ahí, parada, mirando hacia la casa. Los gemidos de los perros se volvieron más fuertes, más urgentes. Comenzaron a rascar la puerta con sus patas, dejando marcas en el cristal y en el marco de madera. «No los dejes salir», susurré para mí mismo, repitiendo la regla como un mantra. No importa cuánto rasquen o giman, pero era difícil, porque esos sonidos que hacían los perros ya no parecían de animales queriendo salir a jugar, parecían de criaturas desesperadas, tratando de escapar, o de llegar a algo. La figura en el patio no se movía. Los minutos pasaban con una lentitud agonizante. Los perros no dejaban de gemir, de rascar, de presionar sus cuerpos contra la puerta. El cristal vibraba con cada impacto de sus patas, y entonces desde afuera, desde el patio, escuché una voz. Era mi nombre, claro como el agua, mi nombre completo, pronunciado con una voz que no reconocía, una voz que sonaba como muchas voces hablando al unísono, superpuestas unas sobre otras. Regla número 7. No respondas si escuchas que alguien llama tu nombre desde el patio trasero. No es nadie que conozcas. Los perros se detuvieron de golpe, dejaron de gemir, de rascar, se quedaron completamente quietos, con los cuerpos rígidos, las orejas paradas, mirando fijamente hacia la oscuridad. Mi nombre sonó otra vez, más cerca ahora, como si la figura se hubiera movido, acercándose a la puerta. «No mires», me dije, «no respondas, no mires». Pero mi cuerpo no me obedecía. Mis ojos se clavaron en el cristal, buscando esa figura en las sombras, y ahora podía verla mejor. Estaba justo afuera de la puerta, del otro lado del cristal, a apenas unos centímetros de luz y sombra. Era alta, demasiado alta para ser humana. Sus proporciones estaban mal, con brazos que colgaban más abajo de donde deberían, una cabeza ligeramente ladeada que parecía demasiado grande para su cuello. No podía ver su cara con claridad. Estaba envuelta en sombras que no parecían naturales, sombras que se movían y retorcían independientemente de cualquier fuente de luz. Mi nombre sonó por tercera vez, y esta vez no vino de afuera, vino de arriba, del segundo piso. Me volteé lentamente hacia las escaleras. Todas las luces estaban encendidas. Podía ver cada escalón, el pasillo superior, las puertas cerradas de las habitaciones, todas excepto una. La puerta al final del pasillo, la que según la regla número 3 debía permanecer cerrada con llave, estaba entreabierta. Un hilo de oscuridad salía de esa rendija, y digo oscuridad literalmente, porque era como un líquido negro, denso, que goteaba desde la puerta y comenzaba a deslizarse lentamente por el pasillo del segundo piso. Los perros comenzaron a gruñir, no entre ellos, como decía la regla número 9, gruñían hacia arriba, hacia esa puerta abierta, con los pelos del lomo erizados, los colmillos al descubierto, y entonces desde esa oscuridad líquida escuché una risa, baja, rasposa, llena de malicia. Algo estaba saliendo de esa habitación. Mi mente gritaba contradicciones. La regla decía que la puerta estaría cerrada con llave, que no intentara abrirla, pero estaba abierta, y algo estaba saliendo. Las reglas no decían qué hacer si esto pasaba. Los perros corrieron hacia las escaleras. Se detuvieron en el primer escalón, ladrando furiosamente hacia arriba, hacia esa oscuridad que ahora comenzaba a bajar, deslizándose por las paredes, por los escalones, como tinta derramada. Retrocedí hacia la cocina, sin poder despegar la vista de lo que estaba viendo. Esa oscuridad tenía forma ahora, o más bien, muchas formas, sombras dentro de sombras, figuras que se retorcían y cambiaban, rostros que aparecían y desaparecían en esa masa negra. Los perros no dejaban de ladrar, luz y sombra, uno al lado del otro, defendiendo el pie de la escalera como guardianes. Y entonces entendí, no eran mascotas, eran guardianes. La mujer no necesitaba que alguien cuidara a sus perros, necesitaba que alguien mantuviera las reglas para que los perros pudieran hacer su trabajo, para que pudieran contener lo que fuera que habitaba en esa casa. La oscuridad alcanzó el último escalón, los perros se lanzaron contra ella. Lo que sucedió después es difícil de explicar. Fue como ver dos fuerzas opuestas colisionar. Los perros, brillando con una luz que no venía de ninguna fuente visible, luz emanando un resplandor blanco, sombra rodeado de una oscuridad diferente, más sólida que la que bajaba de las escaleras, se enfrentaron a esa masa retorciéndose. El sonido era ensordecedor, aullidos, gruñidos, gritos que no provenían de gargantas humanas ni animales. La casa entera temblaba. Los cuadros se caían de las paredes, los cristales de las ventanas vibraban al borde de quebrarse.
Y yo estaba ahí, paralizado en la cocina, viendo esta batalla imposible desarrollarse frente a mis ojos. No sé cuánto duró, tal vez segundos, tal vez horas. El tiempo perdió significado, pero eventualmente la oscuridad comenzó a retroceder. Los perros la empujaban de vuelta hacia las escaleras, hacia el segundo piso, hacia esa habitación de donde había salido. Cuando el último rastro de sombra desapareció escaleras arriba, escuché un portazo violento. La puerta del final del pasillo se cerró con tanta fuerza que toda la casa se sacudió. Los perros dejaron de ladrar, se quedaron quietos al pie de la escalera, jadeando, con sus cuerpos temblando por el esfuerzo. Luego, lentamente, regresaron a la sala. Se sentaron en medio del espacio, uno al lado del otro, y me miraron. Me miraron con una inteligencia que no era animal. Salí de la cocina con piernas temblorosas. Los miré a los ojos, primero a Luz, luego a Sombra, y susurré: «Gracias». No sé si me entendieron, pero Luz inclinó su cabeza ligeramente y Sombra parpadeó una vez, lento y deliberado. Revisé mi celular. Eran las 2 de la mañana. Faltaban 4 horas para las 6. Me senté en el sofá, sin atreverme a mover un músculo. Los perros habían vuelto a su posición original, sentados, vigilantes, pero ya no me daban miedo. Al contrario, me sentía más seguro con ellos ahí que solo en cualquier otro lugar. Las horas siguientes pasaron en un silencio tenso. La figura del patio había desaparecido. Las luces seguían encendidas. La puerta del segundo piso permanecía cerrada. Los perros no se movieron ni un centímetro. A las 5:30, el cielo comenzó a aclararse. Vi la luz del amanecer filtrarse por las ventanas, esa luz grisácea que llega antes del sol. A las 6 en punto, exactamente, ambos perros se levantaron al mismo tiempo. Caminaron hacia mí, se detuvieron a 1 metro de distancia y se sentaron. Me miraron por última vez con esos ojos extraños, antiguos, llenos de conocimiento que no podía comprender. Luego se acostaron en el piso y cerraron los ojos. Me puse de pie despacio. Fui al comedor y dejé las llaves sobre la mesa, como decían las instrucciones. Miré una última vez a Luz y Sombra. Dormían profundamente, sus cuerpos subiendo y bajando con respiraciones lentas y acompasadas. Parecían perros normales ahora, pacíficos, inofensivos. Salí de la casa y cerré la puerta tras de mí. La calle estaba vacía. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara como una bofetada de realidad. Comencé a caminar hacia el metro, con las piernas aún temblorosas, la mente tratando de procesar lo que había vivido. Llegué a mi departamento 1 hora después. Me tiré en la cama, agotado, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa oscuridad bajando por las escaleras. Escuchaba mi nombre siendo llamado desde el patio. Veía esos rostros retorciéndose en las sombras. A mediodía recibí un mensaje de WhatsApp. El mismo número sin foto de perfil. Buen trabajo. ¿Estarías disponible la próxima semana? Me quedé mirando el mensaje durante largo rato. Mi dedo se posó sobre la tecla para responder, y entonces pensé en las reglas, en lo que pasó cuando se rompió la regla número 3. La puerta que debía permanecer cerrada se abrió. ¿Por qué? ¿Qué la abrió? ¿Y qué pasaría si se rompieran las otras reglas? Pensé en Luz y Sombra, en cómo me protegieron, en cómo contuvieron esa cosa sin que yo tuviera que hacer nada excepto mantener las reglas. Y pensé en el dinero, 5,000 pesos por noche. Si hacía esto una vez a la semana, podría pagar todas mis deudas en 2 meses. Escribí mi respuesta. Sí, estaría disponible. La respuesta llegó inmediata. Perfecto, mismas condiciones. Pero esta vez hay una regla adicional. El corazón me dio un vuelco. ¿Cuál? No entres a la casa si escuchas música de caja antes de las 8. Significa que todavía no es seguro. Tragué saliva. Entendido. Y así fue como empecé a trabajar regularmente en esa casa. 1 vez por semana, a veces 2, siempre de 8 de la noche a 6 de la mañana. Siempre con Luz y Sombra. Siempre siguiendo las reglas. Pero las reglas fueron cambiando. La segunda noche que fui, había una regla nueva. Si los perros se acuestan boca arriba al mismo tiempo, cierra los ojos y cuenta hasta 30. No los abras sin importar lo que escuches. La tercera noche, si sientes que alguien te toca el hombro, pero al voltear no hay nadie, di: «No te reconozco» 3 veces. La cuarta noche, si ves reflejos en los espejos que no coinciden con la realidad, cúbrelos con sábanas blancas inmediatamente. Cada noche había algo nuevo, como si la casa estuviera probándome, o como si las cosas que habitaban en ella estuvieran volviéndose más activas. Pero yo seguía las reglas, todas,
sin excepción. Y los perros me empezaron a tratar diferente. Ya no me miraban con esa intensidad inquietante. Cuando llegaba, Luz movía la cola ligeramente. Sombra se acercaba a olfatearme. Pequeños gestos que parecían indicar aceptación, confianza. Una noche, durante la 5ª semana, algo cambió. Era una noche particularmente fría de noviembre. Llegué a las 8 en punto, como siempre. La señora me recibió, me dio las nuevas reglas, me pagó y se fue. Los perros estaban en su lugar habitual. Pero esa noche, a eso de las 11, mientras estaba en el sofá revisando mi celular, Sombra se levantó y caminó hacia mí. Se detuvo justo frente a mis pies y me miró fijamente. Recordé la regla número 6. Si ves que los perros te miran fijamente al mismo tiempo. Pero era solo Sombra. Luz seguía en su lugar. Sombra inclinó la cabeza, como estudiándome. Luego hizo algo que nunca había hecho. Gimió suavemente y puso su cabeza en mi rodilla. Dudé. Las reglas no decían nada sobre esto. Lentamente, extendí mi mano y la posé sobre su cabeza. Su pelaje era suave, cálido, normal. Comencé a acariciarlo. Sombra cerró los ojos, disfrutando de la atención. Y para mi sorpresa, Luz también se levantó y vino hacia mí. Se acostó a mi lado, presionando su cuerpo contra mi pierna. Por primera vez en todas esas noches me sentí seguro, casi cómodo. ¿Qué son ustedes realmente?, les pregunté en voz baja. Por supuesto, no respondieron. Pero Luz me miró con esos ojos azules cristalinos y juraría que vi algo en ellos. Algo como tristeza, o tal vez cansancio. El peso de años, tal vez siglos de guardar esa casa. Esa noche pasó sin incidentes. Ninguna sombra bajando las escaleras, ninguna voz llamándome, ninguna figura en el patio. Solo yo y los perros, en un silencio casi pacífico. Cuando llegaron las 6 de la mañana y me preparaba para irme, hice algo que nunca había hecho. Me arrodillé frente a Luz y Sombra y los abracé. Ambos, al mismo tiempo. Gracias por cuidarme, susurré. Nos vemos la próxima semana. Salí de la casa sintiendo algo extraño en el pecho. No era solo un trabajo ya. Había desarrollado afecto por 2 criaturas sobrenaturales guardando una casa maldita, pero así era. Las semanas siguieron pasando. Octubre se convirtió en noviembre, noviembre en diciembre. Ya llevaba 3 meses trabajando ahí. Las reglas seguían cambiando y creciendo. Ahora había 22. Algunas eran simples, otras completamente crípticas. No mires el techo de la cocina después de medianoche. Si escuchas pasos en el 2.º piso, no son de nadie que deba bajar. Si los perros se niegan a entrar a una habitación, tú tampoco entres. Pero me las aprendía todas, me las memorizaba y las seguía religiosamente. Mi relación con Luz y Sombra había evolucionado. Ya no eran solo guardianes silenciosos, jugaban conmigo. Bueno, jugar no es la palabra exacta. Interactuaban, respondían. Sombra aprendió que si le rascaba detrás de las orejas, cerraba los ojos y recargaba su peso contra mí. Luz descubrió que me gustaba cuando se acostaba a mi lado en el sofá. Eran, casi, normales. Hasta que ocurría algo, hasta que alguna de las cosas en la casa se activaba. Entonces volvían a ser lo que realmente eran, guardianes ancestrales de algo que yo todavía no comprendía completamente. Una noche de mediados de diciembre, llegué y encontré algo diferente. Junto a las reglas habituales, había una nota adicional escrita a mano por la señora. Esta noche será diferente. Es la noche más larga del año. Mantente alerta. Confía en los perros. La noche más larga del año. El solsticio de invierno. Algo en mi estómago se retorció. En todos mis años de educación laica y moderna, nunca había prestado atención a estas cosas. Pero ahora, después de 3 meses en esa casa, sabía que fechas como esa importaban. Las fuerzas que habitaban lugares como ese respondían a ciclos antiguos, a rituales olvidados. Esa noche, todo empezó normalmente. Los perros en su lugar, las reglas en mi mano, el silencio pesado de la casa envolviéndome. Pero a las 10, cuando les di de comer, noté algo. Los perros comieron más rápido que de costumbre, con urgencia, como si estuvieran preparándose para algo. A las 11 comenzaron los sonidos. Pasos en el 2.º piso, muchos pasos, como si una multitud caminara arriba, de un lado a otro, una y otra vez. Regla 16. Si escuchas pasos en el 2.º piso, no son de nadie que deba bajar. Los perros se pusieron en posición defensiva inmediatamente. De pie, rígidos,
mirando hacia las escaleras. Los pasos continuaron durante media hora. Luego se detuvieron. El silencio que siguió fue peor. A medianoche, como siempre, los perros fueron a la puerta del patio. Pero esta vez, lo que vi afuera me dejó sin aliento. No era una figura, eran docenas. El patio estaba lleno de siluetas oscuras, todas inmóviles, todas mirando hacia la casa. Formaban un círculo perfecto alrededor de la propiedad, como un ejército esperando órdenes. Los perros no gemían, no rascaban, solo se mantenían en guardia, sus cuerpos vibrando con tensión contenida, y entonces, todas las figuras al mismo tiempo dieron un paso hacia adelante. Los perros gruñeron, otro paso. El gruñido se volvió más amenazante. Tercer paso. Las figuras estaban ahora a pocos metros de la puerta, y entonces recordé. Regla número 9. Si en algún momento los perros comienzan a gruñirse entre ellos, aplaude 3 veces fuerte. Pero no se estaban gruñendo entre ellos, gruñían a las cosas de afuera. ¿Qué pasaría si aplicaba la regla de todos modos? Mi instinto gritaba que lo hiciera, así que aplaudí. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El efecto fue inmediato. Los gruñidos de los perros se detuvieron, y afuera las figuras se congelaron. No retrocedieron, pero tampoco avanzaron más. Estaban en un punto muerto. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Los perros y yo permanecimos en la sala, sin movernos, mientras esas figuras nos observaban desde el patio. El reloj marcaba los minutos con una lentitud agonizante. 1 de la mañana, 2, 3, 4. A las 5, con la primera luz del amanecer filtrándose por el horizonte, las figuras comenzaron a desvanecerse. Primero las que estaban más lejos, luego las más cercanas, hasta que solo quedó una, la más grande, la que estaba directamente frente a la puerta. Esa última figura nos miró, sí, a mí y a los perros durante un momento que pareció eterno. Luego, lentamente, levantó una mano. Tenía dedos demasiado largos, articulaciones demasiadas, y me señaló a mí, luego señaló a los perros, y finalmente señaló la casa. El mensaje era claro: tú, ellos, aquí. Estábamos conectados ahora. Yo era parte de esto, parte de lo que fuera que sucedía en esta casa. La figura se desvaneció con el sol naciente. Los perros se relajaron, se acercaron a mí, y por primera vez, ambos se recostaron a mis pies, protegiéndome, o tal vez agradeciéndome. Cuando llegaron las 6, me costó trabajo irme. Algo había cambiado. La casa ya no se sentía como un lugar extraño donde trabajaba. Se sentía como un hogar, no exactamente, pero sí como un lugar donde pertenecía. Salí esa mañana con una certeza fría. No podría renunciar aunque quisiera. Estaba atado a esa casa ahora, a luz y sombra, a lo que fuera que guardaban. Pasaron 2 semanas más. Navidad llegó y pasó. La señora me dio un bono 10,000 pesos adicionales y una nueva versión de las reglas. Ahora había 25. Seguí yendo, noche tras noche, manteniendo las reglas, confiando en los perros, sobreviviendo, hasta que llegó la noche en que todo cambió. Era una noche de finales de diciembre, casi año nuevo. Llegué como siempre, pero la señora no estaba. La puerta estaba abierta, las llaves en la mesa, las reglas en su lugar, pero ninguna señora. Entré cautelosamente. ¿Señora? Llamé. Nada. Luz y sombra estaban en la sala, pero algo en ellos era diferente. Estaban más alertas, nerviosos, si eso era posible para ellos. Fui a la mesa del comedor y tomé las reglas. Había una nota encima. He tenido que partir antes de lo planeado. Asunto familiar urgente. Por favor, cuida de Luz y Sombra esta noche. Es crucial. Volveré mañana. PD. Esta noche, la regla más importante es la número 26. Miré la lista. Había una nueva regla al final. Regla número 26. Si a las 3 de la mañana escuchas que tocan la puerta principal, no abras bajo ninguna circunstancia, sin importar quién diga ser, sin importar qué escuches. Los perros sabrán qué hacer. Confía en ellos. Un escalofrío me recorrió la espalda. La noche transcurrió con la tensión habitual. Alimenté a los perros. Mantuve las luces encendidas después de los 3 ladridos. Evité mirarlos fijamente cuando me observaban al mismo tiempo. Cerré los ojos cuando se acostaron boca arriba, todo según las reglas. A las 2:30, los perros se movieron hacia la puerta principal, no la del patio, como hacían a medianoche, la puerta de entrada. Se posicionaron frente a ella, uno a cada lado, como centinelas.
Mi corazón comenzó a acelerarse. Faltaban 30 minutos para las 3. Me senté en el sofá, con la vista clavada en la puerta, en los perros, en el reloj de mi celular. 2:40, 2:45, 2:50. A las 2:55 escuché el primer sonido. Pasos en la banqueta afuera, lentos, deliberados, acercándose. Los perros no se movieron, pero su pelaje comenzó a erizarse. 2:58. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta. 2:59. Silencio absoluto. 3 en punto. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves en la puerta. Luego, una voz. Familiar. Terriblemente familiar. Era la voz de mi mamá. «Mijo, ábreme. Soy yo, tu mamá. Por favor, ábreme. Tengo frío». Me quedé helado. Mi mamá estaba en Guadalajara. Le había hablado esa misma tarde. Estaba bien. Esto no era ella. Pero la voz era exacta. Cada inflexión, cada matiz, como si alguien hubiera grabado su voz y la estuviera reproduciendo. «Mijo, por favor. No entiendo por qué no me abres. ¿Estás enojado conmigo? Ábreme, hijo. Hace tanto frío aquí afuera». Los perros comenzaron a gruñir. Un gruñido bajo, continuo, amenazante. «No abras», susurré para mí mismo. «Es la regla. No abras». La voz cambió. Ahora sonaba herida, dolida. «¿De verdad me vas a dejar aquí? ¿A tu propia madre? Vine desde tan lejos para verte y me dejas en el frío. ¿Qué clase de hijo eres?». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Sabía que no era real, sabía que era una trampa, pero escuchar esa voz, esas palabras diseñadas para destrozarme. «Solo ábreme, mijo. Solo quiero darte un abrazo. Hace cuánto que no nos vemos. Ábreme y todo estará bien». Los perros ladraron. No fueron 3 ladridos, fueron muchos más. Un ladrido continuo, furioso, dirigido a la puerta. Y entonces la voz cambió de nuevo. Se volvió más grave, distorsionada, furiosa. «Ábreme». Ya no sonaba como mi mamá. Sonaba como algo tratando de imitar una voz humana y fallando. «Ábreme ahora». La puerta comenzó a temblar, como si algo al otro lado la estuviera golpeando, no con las manos, con todo el cuerpo. Boom, boom, boom. Los perros se lanzaron contra la puerta, ladrando con una intensidad que nunca había escuchado, y entonces sucedió algo increíble. De sus cuerpos emanó esa luz que había visto una vez antes, luz blanco del cuerpo de luz, una oscuridad sólida del cuerpo de sombra. Se fusionaron en la puerta, creando una barrera, un escudo luminoso oscuro que pulsaba con energía. Los golpes en la puerta se volvieron más violentos, más desesperados, pero no podía pasar. Los perros lo estaban conteniendo. Esto duró horas, horas de golpes, de voces cambiantes. A veces mi mamá, a veces la señora, a veces voces que no reconocía, a veces voces que ni siquiera sonaban humanas tratando de convencerme, de engañarme, de amenazarme para que abriera esa puerta. Pero yo no lo hice, y los perros no cedieron. Finalmente, con las primeras luces del amanecer, los golpes cesaron, las voces se callaron, y lentamente, la luz y la oscuridad que emanaban de los perros se desvanecieron. Luz y sombra se dejaron caer al piso, exhaustos, jadeando. Me acerqué a ellos gateando, temblando de pies a cabeza. Los abracé a ambos, sin importarme si era apropiado, si rompía alguna regla no escrita. «Gracias», sollozaba. «Gracias, gracias, gracias». Sombra lamió mi cara. Luz presionó su cabeza contra mi pecho. Nos quedamos así hasta las 6 de la mañana. Cuando salí de la casa ese día, el mundo se veía diferente, más brillante, más real, como si hubiera estado viviendo en un sueño y finalmente hubiera despertado. La señora regresó esa tarde. Me mandó un mensaje agradeciéndome. Me dijo que sabía que había sido una noche difícil, que los perros le habían contado lo que pasó. «¿Los perros te contaron?», le respondí. «Es una forma de hablar, pero sí, ellos me comunican las cosas, y me dijeron que confiaste en ellos, que seguiste las reglas, que resististe. Eso significa mucho». Luego añadió: «Creo que es hora de que sepas la verdad. Si quieres saber, por supuesto. No todos quieren saber». Le dije que sí. Nos encontramos en un café cerca de la casa al día siguiente. Era extraño verla fuera de ese lugar, con luz del día, tomando un café americano como cualquier persona normal. «Esa casa», comenzó, «ha estado en mi familia durante generaciones, y siempre ha estado habitada, no por nosotros,
por otras cosas, cosas que existían antes que nosotros y que existirán después, cosas que necesitan ser contenidas. ¿Por qué no la destruyen o la sellan completamente? Sonrió tristemente. Porque no funciona así. Estas cosas necesitan un anclaje, un lugar donde puedan existir pero estar controladas. Si destruyes la casa, se liberan. Si las sellas completamente, se vuelven más fuertes. La única forma es mantener el equilibrio. Las reglas, los guardianes, luz y sombra. Asintió. No son perros. Bueno, lo son, pero también son más que eso. Son espíritus guardianes que tomaron forma canina hace mucho tiempo. Mi bisabuelo los invocó, los ató a la casa, y desde entonces han protegido a mi familia de lo que habita ahí. ¿Y por qué necesitas a alguien que los cuide? Porque yo ya no puedo. Estoy vieja, enferma, y ellos necesitan presencia humana. Alguien que mantenga las reglas, que les dé estructura, que les recuerde por qué protegen. Sin eso, se debilitan. Y si se debilitan, las cosas de la casa se vuelven más fuertes. Me quedé en silencio, procesando esto. Tú has sido el mejor cuidador que he tenido en años, continuó. La mayoría renuncia después de la primera noche, algunos después de la tercera. Pero tú te has quedado, y los perros te han aceptado. Eso es raro, muy raro. No sé si debería sentirme honrado o aterrado. Rió suavemente. Ambos, probablemente. Mira, sé que es mucho pedir, pero necesito saber, ¿seguirás viniendo? Puedo pagar más, mucho más, pero incluso, si no fuera por el dinero, los perros te necesitan, la casa te necesita. ¿Y qué pasa si digo que no? Su rostro se oscureció. Nada malo, si eso te preocupa. No eres un prisionero, puedes irte cuando quieras, pero las cosas que viste esa noche en la puerta, las que te llamaron con la voz de tu madre, ahora saben que existes. Saben que tienes la capacidad de mantenerlas a raya, y eso, me temo, significa que pueden buscarte fuera de la casa. La sangre se me heló. ¿Estás diciendo que estoy marcado? Estoy diciendo que cruzaste un umbral. Hay consecuencias, pero también protección. Mientras sigas viniendo, mientras mantengas tu conexión con luz y sombra, estarás protegido. Ellos te protegerán como tú los has protegido a ellos manteniendo las reglas. Era una jaula dorada, una trampa. Pero también era una simbiosis, una relación de dependencia mutua. Necesito pensarlo, dije. Tómate tu tiempo, pero no mucho. La próxima noche que necesite que vayas es en 3 días, Año Nuevo. Y esa será la noche más importante del año. Salí del café con la cabeza dándome vueltas. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de emociones. Parte de mí quería huir, desaparecer, cambiar de ciudad. Pero otra parte, una parte más grande de lo que quería admitir, quería volver. Porque la verdad es que en esa casa con esos perros, enfrentando esas cosas imposibles, me sentía vivo, con propósito, como si finalmente mi vida tuviera significado más allá de sobrevivir. Además, tenía razón, ya estaba marcado. Había empezado a notar cosas, sombras en mi departamento que se movían de formas extrañas, susurros en la noche que no podía ubicar, una presencia constante, como si algo me observara. No era imaginación, era real, y sabía que solo empeoraría si me alejaba completamente. Así que el 31 de diciembre, a las 7 de la tarde, me paré frente a esa casa en Coyoacán una vez más. Toqué el timbre. La señora abrió. Me miró con ojos esperanzados. Vine, dije simplemente. Sonrió. No era una sonrisa feliz, era una sonrisa de alivio, de gratitud, de camaradería entre personas que comparten un peso que nadie más podría entender. Gracias, susurró. Las reglas están adentro. Hay 30 esta noche. Lee cada una con cuidado. Y recuerda, pase lo que pase, confía en los perros. Entré a la casa. Luz y sombra estaban esperándome. Cuando me vieron, ambos se acercaron. Por primera vez desde que los conocía, movieron las colas. Estaban felices de verme. Los acaricié a ambos. Hola chicos, ¿lista para otra noche de locura? Sombra ladró una vez, como en afirmación. Luz me lamió la mano. La noche de Año Nuevo fue intensa. No voy a detallarte cada evento, cada regla que tuve que seguir, cada cosa que vi, pero fue la culminación de todo lo que había experimentado. La casa completa se activó. Cada habitación, cada sombra, cada sonido. Era como si todas las cosas que habitaban ese lugar hubieran sido convocadas para una reunión anual. Y en el centro de todo
Éramos nosotros, los perros y yo, manteniendo la línea, siguiendo las reglas, protegiendo. A medianoche, cuando afuera la gente gritaba «Feliz Año Nuevo» y los cohetes explotaban en el cielo, adentro de esa casa librábamos una batalla silenciosa contra fuerzas que no tienen nombre, pero sobrevivimos, los tres, juntos. Cuando amaneció el 1 de enero y salí de esa casa, supe que no había vuelta atrás. Este era mi trabajo ahora, mi vida, mi propósito, cuidador de 2 perros con reglas extrañas, guardián de un umbral entre mundos, protector de un equilibrio delicado que mantiene la oscuridad contenida. Y honestamente, aunque suene loco, aunque cada noche arriesgo más de lo que cualquier persona debería, no lo cambiaría por nada, porque Luz y Sombra no son solo perros guardianes para mí, son mi familia, y esa casa maldita, con todas sus reglas imposibles y sus horrores nocturnos, se ha convertido en el único lugar donde realmente pertenezco. Han pasado 6 meses desde esa primera noche. Sigo yendo. 2, a veces 3 noches por semana. Las reglas ahora suman 42. He visto cosas que harían que la mayoría de las personas perdieran la cordura. He sentido el aliento de entidades sin forma en mi nuca. He escuchado mi nombre en voces que no deberían poder hablar, pero sigo aquí, porque alguien tiene que hacerlo. Y porque en el fondo, sé que Luz y Sombra me cuidan tanto como yo los cuido a ellos. Así que si alguna vez ves un anuncio de trabajo que paga demasiado bien por algo que suena demasiado simple, piénsalo 2 veces. Pregúntate por qué nadie más lo quiere. Pregúntate qué están omitiendo. Pero si decides aceptar de todos modos, bueno, espero que seas bueno siguiendo reglas, porque las reglas son lo único que te mantendrá con vida. Y si alguna noche, en tus sueños, ves a 2 perros, uno blanco como la luz, otro negro como la sombra, mirándote con ojos que saben demasiado, no tengas miedo, solo significa que te están considerando, que tal vez, solo tal vez, seas la siguiente persona que necesitan. Y créeme cuando te digo, es aterrador, es agotador, es imposible de explicar a los demás, pero también es lo más real que jamás vivirás. Antes de dormir esta noche, acuérdate de esto. Hay trabajos que pagan demasiado bien por una razón. Hay reglas que parecen absurdas hasta que descubres por qué existen. Y hay perros que no son realmente perros. Son algo mucho más antiguo, mucho más poderoso, esperando encontrar a alguien lo suficientemente valiente o desesperado como para cruzar el umbral. ¿Tú cruzarías? ¿Aceptarías cuidar a 2 perros con reglas extrañas? Yo lo hice, y mi vida nunca volvió a ser la misma.